En el corazón de la sierra, donde los ecos de la violencia son el pan de cada día, un nuevo capítulo se escribe en la historia del crimen organizado en México. Tacuichamona, una región conocida por su complicado acceso y su historia de lealtades divididas, fue el escenario de un enfrentamiento que dejó una marca en los mapas de los grupos criminales. El famoso 30 de la gente del sombrero fue abatido en lo que muchos llaman un ajuste de cuentas anunciado. Este no es solo un nombre cualquiera dentro de la vasta red de carteles y células criminales que operan en el país. El famoso 30 era conocido no solo por su notoriedad dentro de la organización, sino también por su crueldad, su capacidad de moverse entre las sombras sin ser detectado durante años, y su habilidad para orquestar operaciones en el terreno con una eficacia aterradora. Con conexiones a varios estados del país, su influencia en Tacuichamona y zonas cercanas lo hacía un personaje clave para la gente del sombrero, un grupo criminal que ha dejado huella en más de una ocasión. Pero todo cambió cuando el grupo de élite de fuerzas especiales del gobierno, apoyado por inteligencia militar, localizó el paradero de el famoso 30. Una operación cuidadosamente planificada se desplegó, y en la madrugada, las calles de Tacuichamona fueron testigos de una emboscada que terminó con la vida del temido líder. La noticia no tardó en esparcirse, y aunque para algunos la caída de el famoso 30 es motivo de celebración, para otros, el vacío de poder dejado por su muerte es solo el preludio de una nueva ola de violencia y caos en la región. ¿Qué significa esto para el futuro de la gente del sombrero y para los habitantes de Tacuichamona? La respuesta está por verse. Lo que está claro es que el crimen en la zona no se detendrá con la caída de un solo líder. La lucha por el control de los territorios continuará, y con ello, el sufrimiento de aquellos atrapados en la guerra entre bandas criminales. El nombre de el famoso 30 había comenzado a sonar con fuerza hace varios años, cuando comenzó a escalar dentro de las filas de la gente del sombrero. Su apodo, que muchos asociaban a su habilidad para desaparecer y actuar en las sombras, se convirtió rápidamente en sinónimo de poder y violencia. Con una red de colaboradores leales y un conocimiento profundo del terreno, el famoso 30 operaba con una frialdad que pocos podían igualar. La región de Tacuichamona, que había sido su centro de operaciones, se convirtió en un territorio bajo su control, donde la ley de los hombres quedaba completamente desplazada por la ley del más fuerte. El golpe que terminó con su vida no fue una casualidad. Los servicios de inteligencia, que habían estado siguiéndolo durante meses, finalmente lograron obtener información clave sobre su paradero. Y cuando todo parecía estar listo, el ejército y las fuerzas especiales del gobierno no dudaron en actuar. De madrugada, cuando el famoso 30 se encontraba en su guarida, la operación se puso en marcha. El resultado fue definitivo. El líder de la gente del sombrero cayó sin oportunidad de escape. Sin embargo, la calma que se esperaba tras la noticia de su muerte duró poco, pues el vacío de poder creado por su desaparición dejó una estela de incertidumbre. Aunque muchos celebraron la caída de el famoso 30, lo cierto es que su muerte no significó un alivio inmediato para la comunidad de Tacuichamona. Al contrario, el vacío de poder dejado por este líder ha desatado una nueva ola de violencia en la región. La lucha por el control de los territorios ha comenzado nuevamente, pero esta vez, con nuevos actores dispuestos a tomar el control y hacerse de los recursos que antes dominaba el famoso 30. Las bandas rivales de la gente del sombrero, así como otros grupos criminales que operan en las zonas vecinas, se encuentran en una carrera acelerada por tomar el mando de las rutas de tráfico de drogas, extorsiones y otras actividades ilícitas. Esta situación ha puesto nuevamente a la población civil en una posición vulnerable, atrapada entre los enfrentamientos de estos grupos que buscan imponerse en el lugar. La respuesta de las autoridades es crucial, pero también está marcada por los límites de la capacidad de control en una región donde el poder de los carteles ha dejado una huella profunda en las estructuras locales. Los operativos para frenar la violencia se han intensificado, pero las preguntas sobre su efectividad persisten. ¿Serán capaces de mantener el control, o es solo cuestión de tiempo antes de que los nuevos líderes criminales se organicen y retomen el poder? No se puede hablar de la caída de el famoso 30 sin considerar la resistencia que la gente del sombrero sigue ejerciendo en la región. Aunque el liderazgo ha cambiado, los lazos dentro de la organización siguen siendo fuertes. La red de apoyo que el famoso 30 había tejido, tanto dentro como fuera del crimen organizado,
permite que el grupo continúe operando, aunque ahora con nuevas figuras al mando. La historia de la gente del sombrero está marcada por su habilidad para adaptarse y sobrevivir, aún ante golpes importantes como la muerte de uno de sus principales líderes. Esta capacidad de reinvención ha sido una de las claves de su permanencia en el poder, y lo que podría parecer un golpe al grupo podría ser solo una pausa momentánea. Los rumores de un nuevo líder que ya está tomando las riendas comienzan a circular, y aunque se mantiene en la sombra por ahora, las señales son claras: la gente del sombrero no se disuelve fácilmente. Para los habitantes de Tacuichamona, la noticia de la muerte de El Famoso 30 fue recibida con una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, algunos vieron en su caída una oportunidad para recuperar la paz y seguridad en sus calles. Por otro, muchos temían que la violencia aumentara debido a la lucha por el poder. Los civiles que durante años habían sido víctimas del control del crimen organizado saben que el cambio de líderes no necesariamente significa un cambio en la dinámica de terror que enfrentan a diario. El temor es palpable en las comunidades cercanas, donde las familias continúan viviendo bajo una constante amenaza de violencia. Las extorsiones, las amenazas y el tráfico de drogas son actividades que siguen controlando la economía local. Los pocos negocios que logran sobrevivir a este ambiente de inseguridad se encuentran con dificultades para operar, y la vida diaria de las personas sigue siendo un desafío constante. ¿Qué depara el futuro para Tacuichamona? La muerte de El Famoso 30 ha cambiado muchas cosas, pero lo cierto es que la lucha por el control de esta región continúa. Los líderes del crimen organizado saben que el vacío de poder debe ser llenado rápidamente, y no es un secreto que las guerras internas por el liderazgo de los carteles pueden resultar aún más sangrientas que la propia caída de uno de sus miembros más importantes. La intervención del gobierno federal será crucial, pero el éxito dependerá de cómo logren coordinarse las distintas fuerzas de seguridad y cómo enfrenten las redes de corrupción que facilitan las operaciones de estos grupos. El futuro de la región, así como de los habitantes de Tacuichamona, sigue siendo incierto, y aunque se vislumbra una oportunidad para restaurar la paz, la verdadera batalla por el control de este territorio apenas está comenzando. Con la caída de El Famoso 30, la competencia por el liderazgo de la gente del sombrero se intensifica, y con ella, las tensiones entre carteles rivales que buscan hacerse con el control de Tacuichamona. Otros grupos criminales que operan en el estado, como los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, han mostrado interés en incursionar más en la zona, viendo la vacilación interna de la gente del sombrero como una oportunidad para extender sus tentáculos y consolidar su poder en la región. El primer indicio de que estos carteles se están moviendo de manera agresiva es el aumento de enfrentamientos en las calles. La violencia se recrudece, y las señales de un posible desbordamiento de la guerra entre carteles empiezan a ser visibles. Estos enfrentamientos no solo afectan a los miembros del crimen organizado, sino que también ponen en riesgo a los habitantes locales, quienes se ven atrapados en un fuego cruzado que no pidió su participación. Los líderes de las organizaciones rivales no se limitan solo a la confrontación armada. El control de rutas de tráfico de drogas, la extorsión a pequeños negocios y el cobro de piso a empresarios son algunas de las tácticas que ya se observan en la región. Los civiles se encuentran nuevamente ante la difícil decisión de ceder o enfrentar las consecuencias de oponerse a los nuevos actores criminales en el territorio. Aunque la desaparición de El Famoso 30 dejó un hueco en la jerarquía de la gente del sombrero, la organización sigue siendo una red difícil de desmantelar. La estructura de la gente del sombrero no está basada únicamente en los líderes visibles, sino en un conjunto de células autónomas que operan bajo la misma bandera. Esto hace que, incluso con la caída de un líder de alto perfil, el resto de la red criminal siga funcionando con relativa normalidad. Los carteles organizados en este tipo de estructuras saben que el liderazgo no siempre depende de una sola persona. La manera en que los grupos criminales en México están estructurados les permite adaptarse rápidamente a la pérdida de figuras clave. De hecho, lo que muchos analistas de seguridad predicen es que la gente del sombrero simplemente tomará más medidas para reorganizar sus fuerzas internas, y aunque algunos de sus miembros más notorios podrían haber caído, el grupo continuará luchando por su territorio. Para las autoridades, esto representa un desafío aún mayor.
Aunque las fuerzas federales han logrado capturar o abatir a varios de los líderes de los carteles en el pasado, la falta de cohesión en la respuesta local y la penetración de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad sigue siendo un obstáculo importante. Este vacío en la respuesta institucional permite que las organizaciones criminales no solo sobrevivan, sino que sigan creciendo. Con la muerte de El famoso 30, las nuevas figuras de poder dentro de la gente del sombrero comienzan a tomar protagonismo. Muchos de los nuevos líderes son desconocidos para la mayoría, pero su ascenso al poder parece ser una cuestión de tiempo, pues ya se encuentran trabajando en las sombras para consolidar su dominio sobre las rutas de narcotráfico y extorsión. Los rumores indican que algunos miembros más jóvenes de la organización están tomando las riendas de manera silenciosa, sin hacer mucho ruido, pero con una capacidad impresionante para mantener el control de las operaciones. Estas figuras, en su mayoría desconocidas, se destacan por su habilidad para negociar con otras organizaciones criminales y políticos locales, lo que les permite mantenerse bajo el radar mientras van extendiendo su influencia. Lo que parecía ser una desorganización tras la caída de El famoso 30 podría ser solo una fachada. Estos nuevos líderes son astutos, discretos y extremadamente calculadores. Algunos incluso se rumorea que están buscando alianzas con otros grupos delictivos para fortalecer su posición, lo que, irónicamente, podría llevar a un periodo de relativa calma, pero también a un proceso de reconfiguración aún más peligroso para el futuro. La respuesta del gobierno ante la caída de El famoso 30 y la consiguiente lucha por el control del territorio ha sido de alta visibilidad. El Ejército y la Guardia Nacional han incrementado sus operativos en la zona, con patrullajes más frecuentes y bloqueos de carreteras estratégicas. Sin embargo, como ya se mencionó, el control de estos territorios no depende únicamente de los operativos de seguridad, sino de un enfoque multifacético que involucre a la sociedad civil. Aunque las fuerzas del orden han intensificado su presencia, muchos expertos en seguridad creen que se requiere más que solo una acción militar para solucionar el problema. Es esencial que las políticas de prevención social, como la inversión en educación y desarrollo económico en las regiones más afectadas por el crimen, sean parte de la estrategia. La población civil de Tacuichamona, aunque atrapada entre la violencia y la coerción de los grupos criminales, sigue siendo un actor clave en la construcción de una paz duradera. Sin embargo, en una región donde la desconfianza hacia las autoridades es profunda y la corrupción es común, la participación de la sociedad civil es un desafío mayor. La falta de apoyo a las autoridades, debido a la protección que los carteles brindan a algunos sectores de la población, ha creado un clima de apatía y resignación en muchas áreas. Muchos habitantes ven en los carteles una especie de protección en medio del caos, lo que dificulta la colaboración con las fuerzas de seguridad. La incertidumbre sobre el futuro inmediato de Tacuichamona es palpable. Si bien la caída de El famoso 30 puede haber sido un golpe duro para la gente del sombrero, la lucha por el control de la región está lejos de terminar. Los nuevos líderes criminales, las posibles alianzas con otros grupos, y la lucha interna por las rutas de narcotráfico y las extorsiones serán el foco de atención en los próximos meses. Lo que es claro es que el futuro de la región dependerá de las acciones que tome el gobierno, no solo en términos de seguridad, sino en su capacidad para restaurar la confianza de la población y reducir la influencia de los carteles en las instituciones locales. Por ahora, la historia de Tacuichamona está lejos de concluir, y el vacío de poder dejado por El famoso 30 solo promete alimentar una nueva etapa de violencia y lucha por el control de los territorios. A medida que las luchas por el poder se intensifican en Tacuichamona, otro factor crucial empieza a tomar protagonismo, la influencia que los carteles siguen teniendo sobre las instituciones locales. La estructura de poder en muchas de las zonas más afectadas por el crimen organizado se ha construido, en muchos casos, sobre una red de corrupción que permea no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a funcionarios locales, policías y hasta a algunas autoridades judiciales. Desde hace años, los carteles han jugado un papel fundamental en la política local, controlando no solo las calles, sino también los movimientos dentro de las instituciones. A través de sobornos y amenazas, estos grupos han logrado colocar a personas leales dentro de la administración pública, quienes a su vez ayudan a protegerlos de la justicia o, al menos, permiten que sus actividades sigan sin demasiados obstáculos.
Esta red de corrupción no solo ha permitido que las operaciones del crimen organizado sigan adelante, sino que ha creado un ciclo en el cual las autoridades locales terminan siendo cómplices involuntarios o directos de los crímenes que se cometen en sus territorios. La caída de El famoso 30, por lo tanto, también debe ser vista bajo la lente de esta complicidad institucional. Mientras el líder de la gente del sombrero caía, su red de colaboradores aún seguía operando, y el control que mantenían sobre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad seguía vigente. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal, esta infiltración de poder dentro de las estructuras del Estado es una de las razones por las cuales el crimen sigue ganando terreno en áreas como Tacuichamona. La pregunta ahora es si el gobierno será capaz de erradicar estas conexiones o si, una vez más, los carteles simplemente encontrarán nuevos aliados en las sombras. Uno de los efectos más devastadores de la violencia que se ha desatado en Tacuichamona es el impacto que tiene en la juventud local. En un lugar donde las oportunidades económicas son limitadas y donde la violencia se ha convertido en una constante, muchos jóvenes ven en los carteles la única vía para mejorar su situación. A menudo, las organizaciones criminales se presentan como empleadores que ofrecen dinero fácil y poder a cambio de lealtad y trabajo en sus filas. Esta dinámica crea una especie de ciclo vicioso, en el que los jóvenes, al verse atrapados entre la pobreza y la tentación del crimen, se ven obligados a tomar decisiones que marcan sus vidas. El proceso de reclutamiento dentro de los carteles se ha vuelto más sofisticado, apelando a las vulnerabilidades de los adolescentes y jóvenes adultos, ofreciéndoles un sentido de pertenencia, poder y dinero. Este reclutamiento no solo se limita a los hombres, las mujeres también son atraídas, a menudo bajo promesas de una vida mejor, solo para ser arrastradas a un mundo de violencia y explotación. La falta de opciones de empleo legítimas y la falta de confianza en las autoridades hace que muchos jóvenes se inclinen por unirse a los carteles. En muchos casos, la alternativa parece más atractiva que una vida de lucha constante por sobrevivir en un entorno empobrecido y violentado por los propios grupos que gobiernan la región. La violencia en Tacuichamona se ha convertido en un ciclo de reclutamiento, donde la juventud local se ve atrapada en una espiral de la que es difícil salir. Mientras la violencia en Tacuichamona crece, otro fenómeno ha comenzado a jugar un papel importante en la visibilidad del crimen organizado: las redes sociales. En los últimos años, ha aumentado la tendencia de los carteles a utilizar plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y hasta YouTube para exhibir su poder, intimidar a la población y demostrar su control sobre las regiones. Videos de ejecuciones, mensajes de paz entre organizaciones rivales y fotos de armas y drogas se publican regularmente, generando no solo miedo entre los habitantes, sino también una especie de marketing del crimen. En el caso de Tacuichamona, los carteles, incluyendo la gente del sombrero, han utilizado estas plataformas para enviar mensajes a la población local y a sus rivales. Es común ver publicaciones que muestran a los miembros del cartel en poses de poder, con rifles de asalto y vehículos blindados, enviando un mensaje claro de que controlan la zona. Las redes sociales también sirven para reclutar nuevos miembros, ya que los jóvenes, atraídos por las imágenes de dinero fácil y poder, se sienten tentados a unirse a las filas del crimen organizado. Sin embargo, el uso de las redes sociales no está exento de consecuencias. Las autoridades, aunque se enfrentan a las limitaciones de operativos convencionales, ahora pueden utilizar estos medios para recopilar evidencia y rastrear a los criminales. Pero por cada captura que se logra gracias a las redes sociales, hay miles de publicaciones y videos que siguen alimentando la imagen del poder de los carteles. A medida que las fuerzas federales siguen operando en Tacuichamona, la lucha por recuperar el control del Estado continúa siendo una tarea titánica. Los esfuerzos por erradicar el crimen organizado no son sencillos, pues las redes de corrupción dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad siguen siendo un obstáculo formidable. A pesar de las victorias en el terreno, como la caída de El famoso 30, la falta de un enfoque estructural que ataque las raíces de la corrupción y el crimen organizado sigue siendo el principal desafío.